Regresamos a las noticias y les contamos que diputados de la bancada UDI presentaron una denuncia ante Fiscalía por las polémicas pensiones de gracia entregadas. Los parlamentarios de oposición acusan fraude al fisco y obtención fraudulenta de beneficios sociales. Para hablar de este tema y otros temas de la contingencia, ya estamos en contacto con el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma. Diputado, bienvenido a Noticias 24. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. A ver, quería preguntarle por esta acción que piden a la Fiscalía, que la investigación que inicia la Fiscalía se extienda más allá de los funcionarios públicos. ¿Por qué? ¿Qué delitos también podrían haber cometido las pensiones que recibieron estas pensiones de gracia? A ver, nosotros lo señalamos desde el principio, donde veíamos que se estaban otorgando pensiones de gracia no solamente a personas con antecedentes penales, sino que también a personas que no cumplían los requisitos. Esto fue ratificado en un informe de la Contraloría General de la República, muy profundo, donde uno puede darse cuenta de que había muchas personas que obtenían pensiones de gracia vitalicias de cerca de 600.000 pesos sin haber contado con antecedentes básicos. Por ejemplo, cuando uno revisa el informe de la Contraloría, se da cuenta de que hay personas que presentaron antecedentes médicos del año 2016. Fue cuestión, evidentemente, 3 años antes. Otros que entregaron fotos o registros ilegibles. Otros que decían que habían tenido algún tipo de enfermedad, pero que no se había podido constatar por parte de ningún médico. Entonces, aquí a nuestro entender se configuran dos tipos de delitos. El de obtención de beneficios sociales por parte de quienes solicitaron esto, entregaron antecedentes, en algunos casos incluso fraudulentos, y otro por parte de quienes los dan. Y ahí está el delito del fraude al fisco. Porque cuando se habla de pensiones de gracia con recursos de todos los chilenos, lo que no puede ocurrir es que se entreguen a diestra y siniestra sin el mínimo control. Y eso es lo que nosotros creemos que está pasando en la entrega de estas pensiones vitalicias de gracia, ¿no es cierto? Lamentablemente a muchas personas involucradas con prontuarios importantes. También hoy anunciaron otro tipo de medidas en cuanto a las pensiones de gracia. ¿Cuáles son, diputado? A ver, nosotros lo que tenemos un proyecto de ley que se fueron trabajando, lo trabajó la diputada Marlene Pérez, el diputado Henry Leal, que lo que hicieron fue lograr en la comisión sacarlo adelante, y nosotros queríamos que se citara para mañana o para el miércoles o para cuando el gobierno quisiera a una sesión especial para poder despacharla, para poder terminar por ley con todo este tipo de pensiones de gracia mal otorgadas. Porque si hay algo que daña la fe pública es cuando le estamos otorgando una pensión de gracia a una persona condenada por fabricación de material pornográfico infantil, a un homicida, a una persona que fue condenada por tráfico de droga. Esas son las cosas que no se entienden y que nosotros creíamos que teníamos una oportunidad. Lamentablemente, al pedir la unanimidad en la sala, tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista rechazaron dar esta unanimidad para poder sesionar. Ahora, y también se quiere implementar una comisión investigadora 2.0. ¿Esa idea la van a seguir impulsando? Así es. Sí. Sobre todo cuando vemos por parte del gobierno que de las 69, casi 70 o 70 y algo de pensiones de gracia que se dieron a personas con antecedentes penales, solo se van a echar para atrás 25. O sea, van a quedar 45 personas que tienen antecedentes penales graves recibiendo pensiones de gracia vitalicias. Eso nos parece un error. O saber cómo se llegó a constatar antecedentes por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, cómo el Servicio Médico Legal hizo su trabajo al momento de revisar o no si algunas personas habían tenido algún tipo de daño producto de alguna ataque o golpe, ¿no es cierto?, por parte de Carabineros, cuestión que no se pudo constatar. Entonces hay mucha irregularidad en este tema, y eso es precisamente lo que nosotros queremos que analice esta comisión 2.0. Obviamente parte sesionando en marzo, todavía el gobierno tiene estos días para poder simplemente revocar todas estas pensiones, y así obviamente nosotros no presentaríamos la comisión investigadora. Diputado, ¿y cómo recibieron las palabras que entregó ayer, o las declaraciones que entregó ayer la ministra del Interior, Carolina Toá, respecto a que no se van a revocar pensiones de gracia, por ejemplo, de personas condenadas por delitos de alta connotación, pero por ejemplo que hayan tenido algún trauma o alguna pérdida de un ojo, por ejemplo? ¿Cómo reciben esa determinación del gobierno que la comunicó ayer la ministra Toá? Nosotros creemos que es un error profundo que el gobierno no las revoque todas, porque si no uno inmediatamente empieza a ver, bueno, cuáles son los argumentos porque algunas sí, otras no. Aquí hay un oficio, por ejemplo, de la diputada Labra, que señala que al CERVEL, para saber si existen o no algún tipo de militancias políticas cruzadas con las personas que van a seguir recibiendo este tipo de pensión vitalicia. Esos son los hechos
que uno evitaría si es que se revocan en la totalidad todas estas pensiones que fueron otorgadas a personas o con antecedentes penales previos o con, obviamente, falta de antecedentes o que no se haya logrado constatar ningún tipo de daño. Aquí también, obviamente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene una tremenda responsabilidad, sobre todo en la forma en la que operó para otorgar estas pensiones. Ahora bien, estaba el Instituto Nacional de Derechos Humanos, también el gobierno. El mismo gobierno, en todo caso, también responsabiliza al gobierno del presidente Sebastián Piñera por haber aprobado esta glosa presupuestaria que no contemplaba revisar, por ejemplo, los antecedentes penales. A ver, eso es, perdón el chilenismo, la frescura máxima. Para que ustedes sepan, la glosa presupuestaria que habilitó la entrega de estos recursos fue presentada por una indicación de todos los jefes de bancada del momento del Frente Amplio, el Partido Comunista y Socialismo Democrático, incluido en su momento Giorgio Jackson. Nosotros votamos en contra de esta glosa. Ellos en ese momento, en la discusión presupuestaria del año 2020, en abril del 2020, pasaron máquina. Y así es que se obligó al otorgamiento de este beneficio, donde no se incluían inicialmente ningún tipo de requisito adicional. Entonces, que pretendan ahora jugar a un falso empate, la verdad es que lo único que hace es repetir el mismo modus operandi que hicieron con Democracia Viva, que es negarlo, ocultarlo, después intentar culpar al gobierno anterior. No me cabe duda que en un par de días más se van a seguir revocando pensiones y finalmente van a terminar pidiéndole perdón a Chile por no haberlo hecho antes. Es exactamente el mismo libreto comunicacional, el de Democracia Viva, el que están haciendo ahora con el caso de las pensiones de gracia. ¿Usted espera que sean más de 25 las pensiones de gracia revocadas entonces? ¿Que eso lo va a hacer el gobierno, cree usted, con el curso de la semana? Lo que nosotros esperamos es que sean todas aquellas pensiones de gracia que fueron otorgadas a personas con antecedentes penales, y perdón que sea tan repetitivo, tráfico y microtráfico de drogas, violencia intrafamiliar, homicidio, abuso sexual, elaboración de material pornográfico infantil, todas esas que sean revocadas, y además revocar a aquellas personas que obviamente no cumplían los requisitos, cuestión que ya es esencial. Eso es lo que uno espera de un gobierno que quiere dar una lucha clara y decidida contra la delincuencia. Aquí son personas que tienen antecedentes penales, no estamos hablando de ninguna blanca paloma que estaba ahí en ese momento. Ahora, diputado, lo quería llevar a otro tema, pero relacionado con la seguridad, porque hoy el gobierno presentó este plan en donde en 50 puntos de la región metropolitana se va a reforzar la seguridad. Estamos hablando de 6 comunas en específico. También ustedes, ¿cómo reciben estas acciones que está tomando el gobierno en materia de seguridad? A ver, valoro que sean 50 puntos. Probablemente se necesita mucho más que eso, es un paso, pero mientras el gobierno no haga un cambio de timón, de rumbo respecto al tema de la seguridad ciudadana, va a seguir avanzando. Aquí hay leyes que están siendo paradas en el Congreso por falta de urgencia legislativa que son fundamentales. La norma sobre reglas de uso de la fuerza. Hicieron todo lo posible por parar la ley Raín Retamal, presentaron una ley y la tienen paralizada en la Comisión de Constitución. Hay normas en materia de crimen organizado que todavía no se despachan, en materia de inteligencia que todavía no se pueden sacar adelante, en la creación del Ministerio de Seguridad. Entonces, el gobierno hace este tipo de acciones que me parecen bien. Qué bueno que se sea. Ojalá se llevara también a regiones y al mundo rural, no dejarlo todo en Santiago. Pero independiente de eso, que es una buena señal, creo que aquí lo que tiene que haber es un cambio de rumbo completo de un gobierno que ha hecho de acciones comunicacionales en temas contra la delincuencia, pero que no ha sido capaz de tomarle el peso a lo que significa gobernar. Y para eso se necesita gestión, se necesita proactividad, se necesita fuerza, energía y no simplemente algunos hechos puntuales que, aunque valorables, no son necesarios para combatir la gravedad de la situación que estamos viviendo en materia de delincuencia. Ahora bien, también se está estudiando que estudiantes, por decirlo así, de carabineros, personas que todavía están en su preparación para ser carabineros, sean parte de estos planes de seguridad. ¿Es correcto eso? Estamos hablando de gente muy joven que todavía no recibe la instrucción total respecto para salir a las calles, justamente a enfrentar esta crisis de seguridad. Yo creo que un carabinero, para que salga a la calle, tiene que estar bien preparado.
Esto es importante que termine todos sus cursos, que tenga la posibilidad de hacer prácticas de tiro, de saber, no solamente tener 6 o 12 disparos al año, que sepa ocupar bien su armamento para poder defenderse. Y para eso, para poder colaborar con Carabineros, es que nosotros hemos venido diciendo hace mucho tiempo también la importancia de poder pedirle a las Fuerzas Armadas que contribuyan en temas específicos y estratégicos en la lucha contra el crimen organizado. Nosotros sabemos que no pueden haber militares en todas las calles, no hay tantos militares, pero también creemos que sobre todo cuando haya que hacer operaciones que sean clave en sectores complejos, que los militares pueden prestar colaboración para hacer frente al alto poder de fuego que hoy día tiene el crimen organizado, nos parece que es una posibilidad que debiese aprobarse. Yo no entiendo. Eso es precisamente uno de los temas a los que me refería antes con esta incapacidad del gobierno de tomarse en serio el tema contra la delincuencia y de verdad hacer todo lo posible para poder enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico. Pero el gobierno, por ejemplo, ahora en sus últimas declaraciones, la ministra Toá se ha abierto a que cuando esté la ley de infraestructura crítica puedan haber algunos lugares donde estén justamente los militares, pero todo esto bajo el contexto de esta ley. ¿Es ese ya un avance, por ejemplo, para que bajo el marco de la ley puedan colaborar los militares en el tema de la seguridad, pero de una forma más ordenada a lo mejor que lo que está proponiendo el gobierno? Lo que pasa es que cuando esté lista la ley van a estar obligados a hacerlo. Sí, han hecho todo lo posible porque la ley no salga. Si acuérdense hace 3 años atrás, cuando se negaban incluso que militares pudieran custodiar torres de alta tensión, suministros de agua potable, sectores estratégicos, se oponían a todo. Entonces, esa es la contradicción. Bienvenido sea, ojalá que lo hagan de verdad, pero que lo hagan de buena fe, que le den a los militares todas las atribuciones para poder actuar, que saquemos adelante las normas de uso de la fuerza para que nunca se pueda poner en duda cuando un carabinero o un militar haga uso de sus armas de fuego, que la están haciendo en el rol que cumplen como carabineros, como custodios del orden público. Eso es lo que uno esperaría. Pero no alcanza con que la ministra Toá nos diga que están evaluando en caso que salga alguna ley. Basta con que lo hagan hoy día y tienen un estado de excepción constitucional en la región metropolitana. Ahora, no hay para qué seguir demorando. Ahora, la ministra Toá ha señalado que no necesariamente los estados de excepción son la solución a estos problemas. No necesariamente los militares en la calle significa una reducción de los hechos de la delincuencia. Mira, en exactamente 2 o 3 minutos más vamos a ir a votar la renovación número 38 del estado de excepción constitucional en la macrozona sur. 38, vamos a cumplir 2 años. Y vamos a volver a renovar el estado de excepción constitucional en la frontera norte. ¿Nos parece correcto? Sí. Se logró en parte el objetivo de reducir, o al menos, o que no siguiera aumentando tanto, mejor dicho, los delitos que se cometen en esta zona, sí. ¿Por qué siguen apoyando la presencia de militares en la macrozona sur? Porque si fuera como dice la ministra Toá, que en la práctica no sirven para nada o que sirven muy poco, no lo harían. Pero lo siguen haciendo porque saben que es una forma para poder combatir el crimen organizado, el robo de madera, el terrorismo que se vive en la región de la Araucanía. Entonces, démosle al resto de Chile y al resto de las regiones de Chile la posibilidad de contar con los militares que puedan colaborar con Carabineros, la Policía de Investigaciones, para poder sacar adelante las distintas normas, y eso es lo que uno está pidiendo, no es mucho más que eso. Ahora, los militares están preparados para enfrentar temas de orden público porque esa no es su expertise. Obviamente la Araucanía se ha dado una situación especial, viene desde el gobierno anterior, había otro contexto, finalmente ahí hay ciertos resultados, pero también, diputado, no hay que resguardar también el uso de la fuerza. Obviamente se necesitan acciones y señales para la seguridad, pero también hay que resguardar a los ciudadanos frente a quienes tienen la fuerza, ¿no?, por parte del Estado. Bueno, por eso es que yo partí diciendo que yo no creía necesario que hubiera un militar en cada esquina, sino que los militares colaboren en tareas específicas para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico. Yo no creo que tenga que haber piquetes de militares en todas partes. Ojalá tuviéramos la capacidad que Carabineros estuviera en todas partes, pero sí darle a los militares la posibilidad de colaborar en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Sí, aquí nadie está pidiendo militarizar Chile, pero sí estamos pidiendo que teniendo una gran cantidad de militares con una importante preparación, importante poder de fuego, puedan ayudar a combatir el crimen organizado y el narcotráfico que hoy día tiene tomadas sectores de nuestro país. Sí, el que no quiera verlo es ciego. Cuando uno recorre las distintas regiones, los distintos distritos, uno se da cuenta que hay sectores a los que Carabineros no entra. ¿Por qué? Porque el poder de fuego es gigantesco, porque el nivel de organización de los narcos, el crimen organizado es total. Entonces, bueno, en esos momentos pidámosle la colaboración a los militares para poder ir desbaratando estas bandas, porque si no,
nos va a pasar algo que nadie quiere que ocurra, pero el país nos va a pasar algo parecido a lo de Ecuador. Y un solo comentario. El 2018 Ecuador era el segundo país de América Latina más seguro después de Chile. 2018. Hoy día es el quinto país más inseguro del mundo. Bueno, si nosotros no reaccionamos a tiempo, nos puede pasar algo parecido. Bien, diputado Juan Antonio Coloma, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24. Que tenga buena tarde. Que esté muy bien, muy buenas tardes. Que le vaya bien. Chao. Bien, nosotros vamos al corte acá en Noticias 24, pero ya viene Andrés Vial para continuar con la revisión de lo más importante de esta jornada. Noticias 24.